primer contacto con la universidad fue en el año 74, es decir, 2 años después de que se hubiera creado la universidad. Entonces, obviamente, me encontré una universidad muy, muy joven. Yo entré como alumna en la carrera de química, que empezó en el año 1974. Era la primera promoción y obviamente era una universidad con una infraestructura muy precaria. Era una universidad que por contra era muy dinámica, porque se integraron muchos profesores jóvenes con muchísimas ganas de hacer cosas y, por lo tanto, fue una experiencia, la carrera, fue una experiencia magnífica porque el profesorado era muy dinámico, tenía muchísimas ganas de hacer cosas y la docencia entiendo que fue magnífica. Me encontré también, era el año 74, con lo cual el movimiento estudiantil era muy potente. Había montones de manifestaciones, montones de asambleas, que la mayoría eran ilegales y que siempre se disolvían por la policía. Entonces era como un ambiente muy dinámico y muy diferente, obviamente, al que hay ahora, porque la situación social es completamente diferente, ¿no? Entonces, era una universidad que se iniciaba pues, con todas las desventajas y las limitaciones, pero también con el empuje de algo nuevo que nace y que empieza a marchar, ¿no? Entonces, yo recuerdo esos años con mucha nostalgia porque fueron años para mí muy importantes. ¿La diferencia con respecto a la universidad que vives hoy? Bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Ya he hablado de que la infraestructura era muy precaria. Nosotros dábamos clases en este edificio, en la Facultad de Veterinaria. Los laboratorios eran en un semisótano, que incluso una vez se incendiaron. Entonces, lo que he visto a lo largo de todos estos años, bueno, en cuestión de infraestructura, pues ahora mismo no tiene absolutamente nada que ver. En cuestión de cambios sociales, cambios de todo tipo con respecto al alumnado, ha sido un cambio esencial, ¿no?, en todo este tiempo. Mira, pues yo cuando llegué aquí a esta universidad en los años finales de los 88, 89, venía de la Universidad de Madrid, de la Politécnica, donde éramos muchísimos estudiantes. Y yo vine aquí, pues vine por 3 meses, con un contrato de 3 meses y todavía ya voy por 30 años. Pero me encontré con una universidad donde había muy pocos alumnos comparados con los que habíamos estudiado en Madrid y tenía una componente humana muy grande. A mí me parecía impresionante que aquí el alumno tuviera un nombre y se llamara Juan, María, y sin embargo Madrid es que éramos un número, porque éramos, pues en primero entramos a estudiar 800 y aquí eran poquitos comparado con lo que había en Madrid. Y me parecía tan importante que el profesor conociera a sus alumnos, a todos, y que las clases de especialidad fueran de 15, de 20, de 30, que a mí aquello me impactó un montón, de poder tener esa cercanía con los estudiantes. Como profesora, para mí, bueno, aquello eran mis inicios, y sí que me llamó la atención otra cosa, y era que a la gente le extrañaba que yo viniera a trabajar a esta universidad, o a Córdoba, vamos, tú ¿cómo vas a venir? Pero ¿no tienes trabajo más arriba? Yo que soy de Cantabria, ¿cómo vienes de tan lejos a trabajar? Pero hombre, algo te saldrá y si no, ¿para qué vas a trabajar? A mí aquello sí que me impactó, esa parte tan humana, pero sí que me chocó esa parte de, bueno, una mujer tiene que trabajar, porque cuando yo venía con una carga pues de educación, de independencia muy fuerte por parte de mi entorno más pequeño y más familiar, ¿no? Entonces, sí es verdad que yo ahí reivindicaba bastante, bueno, pues el papel de la mujer y de la profesora en la universidad, que, bueno, había muy poquitas entonces. Sí, había muy pocas
Y a nivel de alumnado yo tuve la suerte de estar en un curso, porque como era la primera promoción de química, el primer año hubo muchísimos estudiantes matriculados, pero el segundo curso quedamos ya unos 20 y éramos un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Y realmente nosotros no tuvimos problemas ninguno por ser mujer. De hecho, nosotros éramos siempre las representantes del curso, era siempre una mujer. Y la verdad que en ese aspecto, el que tú trabajaras como mujer, eso era, bueno, en Andalucía, no lo sé en otras regiones en ese tiempo, no estaba tan, se consideraba que no era tan importante que la mujer trabajara, ¿no? Sobre todo si el marido tenía una posición social importante, entonces no se veía por qué tenías que trabajar, ¿no? Algo así percibí yo en todo esto, pero me llamaba la atención que precisamente el entorno de la Escuela de Agrónomos de Córdoba a mí me hiciera pensar sobre eso, ¿no? No imaginaba yo, a lo mejor en otro sector me hubiera encajado un poquito más, pero en el entorno de la escuela pues sí que me chocaba un poquito. Pero vamos a seguir un poquito esta ronda inicial aquí y vamos a volver luego sobre temas que estáis comentando. ¿Termina ella con la situación de la universidad actualmente o empiezo yo? Bueno, sí, porque la pregunta era doble, era un poco la universidad que encontrasteis y la universidad que ves ahora en comparación a esa universidad. Ahora el progreso ha hecho que quizás nos hayamos distanciado un poco de los alumnos. Somos un poco a veces más ejecutivos y la carga administrativa yo siento que a mí me ha encorsetado y me ha dado como mucha rigidez. Antes teníamos más flexibilidad para muchas cosas y yo la percibía como más gratificante para desarrollar mi labor. Es cierto que ahora está todo más ordenado, es fácil buscar la información y sacarla, pero a mí me produce un poco más de rigidez en todo lo que hago y está como más medido todo. Bueno, yo llegué a la Universidad de Córdoba en el año 2001 a hacer la carrera de veterinaria. Bueno, yo ya estaba, cuando yo llegué, ya estaba Rabanal del Estado grado, me hubiera encantado vivir la época de la facultad veterinaria, porque ya esa pérdida, digamos, de familiaridad, yo creo que se pierde. O sea, en tu edificio sí más o menos se mantiene, pero ya se pierde, digamos, ahí cuando ya te vas a un centro tan grande como puede ser Rabanales, pues claro, tienes el aulario en el que pierdes un poco lo que sería esa cercanía que estaba ya hablando antes, esa cercanía entre el profesor y el alumno. No es que sea un número, porque he estado en otras universidades como la Complutense o la Universidad de Milán, en las que sí que verdaderamente son números, son mucho más grandes, pero sí creo que se ha perdido un poco, se perdió en ese momento y ahora, como bien dice, pues lo estamos perdiendo. Cuando llegué, pues era una facultad que yo creo que estaba, bajo mi punto de vista, cerrando un ciclo. Habría empezado en el año 70 y tanto, estaba cerrando un ciclo con respecto al profesorado, estaban las cosas mucho más estandarizadas, todo como mucho más sentado. Y ahora cuando he vuelto, volví en el año 2018 y entonces sí que veo ese dinamismo en los nuevos profesores que están entrando, que bueno, hemos hablado de eso antes. En los nuevos profesores que están entrando hay más dinamismo, hay personas jóvenes, hay sobre todo, y cuando ya lo he comparado con otras universidades lo valoro mucho, la ayuda que el profesorado, que lleva más tiempo que tú, te ofrece. O sea, ahora ya no estoy hablando como alumna, sino ya entro como profesora, y sí que es verdad que esa parte que estamos hablando, que es una parte muy humana, sí que la percibo comparado con otras universidades en las que he trabajado. La ayuda que te ofrece la gente de tu departamento y buscamos, yo creo,
no sé, o la nueva incorporación, volver a esa cercanía con respecto a los alumnos. Es verdad que las cosas a nivel telemático pues no son fáciles, porque ahora es todo por vía la tutoría, por un correo electrónico, te llaman por teléfono. Entonces sí que es verdad que lo echas de menos, pero en la medida de posible lo estamos intentando buscar, porque creo que es la esencia de una universidad como puede ser de la Universidad de Córdoba y que otras universidades pues no tienen. Con respecto al género, pues yo soy veterinaria, con lo cual cuando yo entré en el año 2001, yo creo que eran los últimos coletazos del machismo en nuestra profesión. Todavía, sobre todo, si era una veterinaria que luego iba a trabajar en campo, tenía machismo en la sociedad, no tanto en la universidad. Y actualmente es todo lo contrario. Actualmente estoy hablando de a lo mejor el 75-80% de las alumnas son mujeres y trabajan en todos los ámbitos. Entonces, como alumna, ya viendo los alumnos, no lo percibo y como profesora la verdad es que tampoco. O sea, creo que estamos en una universidad que es feminista, pero aparte es que no considero que haya machismo actualmente dentro de la universidad, y otra cosa es lo que veamos fuera. Pues yo veo que soy la mayor del grupo, porque yo estudié en Sevilla y cuando me incorporé a la Universidad de Córdoba, recién creada, como ha dicho Soledad, en el 77, primer curso que yo dio clase, 77-78, la Universidad de Córdoba la he percibido como, aunque empecé aquí, pero después me fui a Sevilla a terminar la carrera. Yo noto un cambio, pero tanto antes como ahora a mí me satisface mucho la Universidad de Córdoba. Antes, con esas peculiaridades, hablo de medicina, que no teníamos ni edificio, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en medicina, incluso la parte de investigación la hacíamos en un edificio que hoy es la Conserjería de Sanidad, porque el catedrático, que era el profesor responsable de la asignatura de microbiología, era actual. En aquel momento estaba allí trabajando en la otra, tenía dos vertientes, en esta parte sería asistencial entre comillas. Entonces, desde iniciar una labor docente e investigadora en un edificio que no existía, eso significaba que no teníamos mucha relación con otros profesores, pero eso en el año 82, no, en el año 78, 79, pudimos dar las clases ya en el anexo de la facultad, entonces ya estaba más integrado y tenía más contacto con los otros profesores. A mí me acogieron divinamente por ser mujer y porque en principio, no por ser mujer en sí, quiero decir que no diferenciaban, es que había más mujeres que se dedicaban a la docencia, menos mujeres que se dedicaban a la docencia que los hombres. Yo creo que era porque a lo mejor tendríamos otra vertiente. Yo no hablo en ese momento ni de machismo ni de feminismo, sino que yo me he sentido siempre perfectamente la mujer con valor llega donde quiera y no necesita ser mujer para llegar a donde tiene que llegar, en mi opinión. Se trata más de eso, del valor y lo que tú puedas poner, que equiparado o visto con el hombre puedes superarlo sin necesidad de ser femenina o no femenina. Yo quizás en lo que era al principio, pues los alumnos eran un número de 400 alumnos. Obviamente no lo conocíamos, pero al ser yo tan joven y ser de Córdoba, pues conocía a muchos de los que fueron mis alumnos, que hoy son mis amigos e incluso son mis compañeros en la facultad. Algunos incluso se han jubilado antes que yo, siendo más jóvenes que yo. Entonces, esa cercanía de que hablamos, yo casi la he mantenido desde el inicio. Ahora, y sobre todo en el último año en que a los niños los alumnas la conocemos por los ojos, quizás no tenemos la cercanía porque es que a mí me saludan porque ellos sí te conocen. Tú a lo mejor los ves, tenemos las clases virtuales, solamente tenemos docencia de práctica, entonces, pero yo intento ser lo más cercana posible para que ellos, al fin y al cabo... No es tanto el paso del tiempo como lo que tú has dicho, María Ángeles, el instalarlos en Rabanales. Sí. Que hemos perdido nuestro edificio y nuestra seña de identidad, que en un pequeño espacio nos movíamos todos, y al irnos al campus de Rabanales, que esto es tan grande, tan diáfano todo, pues a lo mejor ahí, pues tanto espacio ha diluido la cercanía entre profesor y alumno. Pero eso puede perder la
la identidad del centro, entiendo, pero la relación con el profesorado, ¿por qué tiene que suponer un problema el no tener un edificio propio? Es cierto que no te los encuentras tan fácilmente. Yo antes bajaba a la cafetería y se te acercaban y charlabas ese poquito, incluso con tus compañeros, charlabas un poquito más, los veías más. Ahora tenemos 5 cafeterías. Hay gente que por no caminar hasta el siguiente edificio, pues se prepara su café en el laboratorio. Y puede ser, no solamente es con los alumnos, también con el resto de los compañeros del centro. Vamos, yo siento nostalgia, sin haberlo vivido de lo que vivisteis vosotros, porque yo ya me encontré con Rabanales y es que es verdad, yo tengo compañeros, yo estoy en sanidad animal, tengo compañeros al lado, es que no pueden estar más cerca que en el hospital. Y bueno, se pueden pasar meses y meses y meses que no los veo. A veces han tenido hijos, no me he enterado. Entonces, es que no nos vemos, solamente los que coinciden con tu curso, por así decirlo, a la entrada y a salida de las clases. Cuando íbamos a clase, que ya este año tampoco, ni el año pasado. Entonces, yo creo que eso sí que diluye, sí, bueno, bajo mi punto de vista, que cuando haces algún curso y te lo encuentras a los compañeros, te da una alegría, porque dices, por fin nos hemos vuelto a encontrar, porque estás en el edificio de al lado y ni los ves. Entonces tiene mucha relación con lo de tu edificio, por lo menos en Rabanales es así, con lo de tu edificio, y ya con el de al lado ya no tanto. Y claro, todas las carreras estamos diluidos por todo Rabanales. Allí es que lo seguís conservando en medicina, y la verdad es que eso yo creo que es una suerte. A pesar de que ahora tenemos otras circunstancias que hacen que no nos podamos ver a diario, pero siempre te puedes encontrar a alguien cuando vas a secretaría o algo, o cuando vas a cafetería. También hay muchos profesores que son asistenciales. Entonces, cuando frecuentábamos el hospital, ahora menos, por lo de la pandemia, también te encontrabas con ellos con asiduidad. Nuestro campus, bajo mi criterio, yo creo que es mejor para mí. Vaya, creo que es mejor por eso de que estáis hablando, de que estáis muchísimo más dispersos. Allí, antes o después, nos podemos encontrar. Ha habido un tema que está relacionado de alguna manera con lo que estáis mencionando, que ha salido esta mañana, yo creo que ha acabado saliendo en todos los grupos, que tiene que ver con los verdaderos valores universitarios, lo que se supone que un profesor en una universidad debe de enseñar, más allá de los conocimientos técnicos, cada una de vuestras áreas. Sí, el que la universidad pase por el alumno, más que el alumno pase por la universidad, ¿no? Es lo que más o menos quiere decir. Esa frase ha salido, la ha utilizado la profesora Marisa Galero, catedrática de lingüística, ha hablado precisamente de eso, ¿no? O sea, el que la universidad pase por ti, o sea, pase por el alumno. ¿Cómo lo percibís ahora? ¿Consigue la Universidad de Córdoba pasar por sus alumnos? El sistema en sí, porque claro, dice, bueno, es que el edificio, pero bueno, no sé hasta qué punto, y Capi lo mencionaba, ¿no? Ese sistema hiperordenado, metódico y objetivizado. Ha habido polémica esta mañana para aburrirnos sobre el sistema de acreditación, qué es un buen profesor universitario y qué no lo es. ¿Crees que el sistema favorece esa educación en valores más allá del conocimiento técnico? Me gustaría tener un breve apunte de cada una de vosotros de cómo percibís ese tema. Yo diferenciaría entre antes y después de la pandemia, porque parece que hemos llevado solamente un año, pero pueden cambiar tantas las cosas en este año. Yo creo que antes, porque ahora ya antes tenían más relación con el alumno. Mayoritariamente, yo creo que la mayoría, hablo por los alumnos de medicina, que es los que más conozco, la universidad pasa por ellos, seguro, ¿eh? Además, tienen inquietudes no solamente de sacar buenas notas, sino de salir fuera, de hacer otras actividades que no son académicas, y eso también le enriquece, ¿no? Yo, bajo mi criterio. Sí, yo mi percepción, que no sé si es generalizada, ¿no? Pero en los primeros años que daba clase, el alumno, aparte de que estaban más implicados, había como muchas más actividades dentro de la universidad, pero ya no organizados por los profesores, también organizados por ellos. Había mucho más iniciativa, había mucha más implicación, había más vida dentro de la universidad. Yo veo que con el tiempo, y puede ser una percepción que a lo mejor no sea totalmente real,
pero sí que he visto como desligarse los alumnos de las actividades de la universidad, no considerar ir a clase, a lo mejor a nivel de los representantes y tal, pero, por ejemplo, o a nivel de deporte, la gente que esté implicada en los deportes universitarios, pero luego no veo más allá ni actividades, por ejemplo, antes para cinematográficas, de charlas, Yo eso veo ahora que hay muchísimo menos interés por parte de los alumnos de la vida dentro de la universidad, ¿no? Y por parte del profesorado, pues yo, por mi parte, siempre intento hablar de la responsabilidad social que es estar en una universidad, ¿no? Que es una financiación que la sociedad está haciendo y que realmente ellos tendrían que aprovecharla para formarse y para luego devolverlo a la sociedad, ¿no? Entonces, yo en las clases sí que intento tener ese punto de vista social y de responsabilidad, y que no es algo que tú puedas decir, bueno, pues yo esto no lo apruebo, yo esto... Creo que hay una responsabilidad individual, ¿no?, al entrar en la universidad, porque la sociedad está financiando eso. Entonces, bueno, yo noto una diferencia de menos implicación de realizar actividades conjuntas dentro de la universidad por parte del alumno. Perdón, ¿crees que es falta de interés, de motivación, o que realmente el sistema, porque con los calendarios y exigencias, se me ocurre, este debate se ha planteado esta mañana hablando precisamente del profesorado cada vez más desmotivado en relación a la función docente, sencillamente porque la vida no les da para más. O sea, si hay que estar publicando, haciendo gestión y demás para poder acreditarte, pero yo traslado ese debate a lo que hablabas ahora del alumnado. Es que no participa, pero no participa porque queda tiempo y, sobre todo, se incentiva esa participación. Yo creo que se incentiva, pero el sistema ha cambiado tanto que ahora tienen dónde beber y dónde nutrirse de otra forma. Antes tenían la universidad y poco más, pero hoy día los medios de comunicación y la otra vida pues les nutre, les llena, tienen internet en cualquier dispositivo, viajan constantemente a precios económicos, se mueven, conocen, van, vienen. El ambiente, el sistema ha cambiado tanto que tampoco podemos pretender que los alumnos hagan, yo creo que lo mismo, ¿no? No se puede esperar de ellos lo mismo. Pero sí es cierto, y coincido contigo, que antes pedían más cosas además de lo que es la lección o los conocimientos básicos. Yo creo, y ahora se lo das y casi no lo quieren, pero están un poco saturados. Queremos todos que hagan muchas cosas, que participen y que sean superactivos, verdaderos monstruos, y están un poco llenos, yo creo, de tanta actividad que ellos incluso se buscan y tienen, ¿no? Yo creo que el sistema ha cambiado y son otros, y nosotros no hemos cambiado poquito. En ese sentido, nos cuesta más cambiar a nosotros, y yo eso que fomento y trabajo con los alumnos en clase, y yo me divierto mucho, y yo he ganado experiencia y he ganado años, pero les veo de otra pasta. Es que son digitales, es que ya es otra... Eso es lo que yo iba a decir, que es un problema social. Igual que esperamos que los niños sigan jugando en la calle con otros niños y no lo hacen porque está todo el tiempo con la videoconsola, estos que son ya adultos que están empezando, hacen lo mismo. En vez de juntarse en la agrobarra, en las cátedras veterinarias, en todo lo que era el entorno social que ellos tenían, que era siempre ligado a la universidad, sobre todo gente que venía de otros pueblos, de otras ciudades, y era su pequeña familia, ¿no? La gente de la universidad, ahora ya eso no lo tienen. Entonces yo creo que es que hemos cambiado toda la sociedad en general, o sea, desde de los niños más pequeños hasta los más grandes. Si a eso le suma, pues yo qué sé, la carga que tenemos todos, es que nosotros mismos. Yo me acuerdo antes que llegaba a una feria y te juntabas con tus compañeros, con otros doctorandos y demás, te encontrabas en la feria, incluso veías a los profesores juntarse entre ellos. Ahora como profesora es que ni siquiera se menciona, si es que no te da la vida, o sea, es que es imposible. Lo que nos están pidiendo yo creo que ya es una sobresaturación.
Y yo con los alumnos, concretando un poco en el tiempo también, aparte de la era digital, vi la diferencia cuando se pasó de licenciatura a grado. El pedir, por ejemplo, a tantas actividades extras, tanto tiempo de trabajo también fuera de lo que sería la universidad, yo ahí sí que vi un cambio, que ese tiempo que podían tener libre, entre comillas, para hacer todo esto que estamos diciendo, se unía con lo que eran trabajos en grupo, mándame esto, mándame... También lo estamos saturando igual que estamos saturados nosotros, vamos a ser claros. Vamos, esa es la situación que yo tengo, por lo menos, que llega un momento que dice, si el día tuviera 30 horas, sería perfecto. Sí, pero yo me refería a actividades no que nosotros las programáramos, sino a la vida universitaria que parta de ellos mismos, ¿no? De que se fomente debate, que se fomente intercambios de ideas, que se fomente el aporte social que pueden hacer. A eso me refiero, más que luego, o sea, yo cuando hablaba de que le hablo de la responsabilidad social, aparte de luego de la asignatura, también la universidad para mí es un centro de eso, ¿no? De debate, entonces están aquí 4 años mínimo, ¿no? Entonces yo creo que no se aprovecha lo suficiente el intercambio que hay entre los diferentes grados, entre los diferentes... esto es una sociedad, entre comillas, multicultural y de muchos... Entonces, el no aprovechar eso, ¿no? A partir de asociaciones o a partir de actividades, pero que partan de ellos mismos. Nosotros, evidentemente, no se las vamos a diseñar, ¿no? Por lo menos. Yo creo que como muestra, bueno, voy a hacer así una anécdota, que es, por ejemplo, el trofeo rector que hay actualmente. Me ha llamado la atención, ahora lo comentaba con unos compañeros al llegar, el trofeo rector antes participaban masivamente los alumnos, llegaban, se clasificaban, tal. Ahora se les da crédito para que participen, porque no participan, 0,5 por apuntarse. ¿Quién continúa? Pues mira, la mayoría que hay que están clasificados son estudiantes de doctorados, profesores jóvenes, tal, porque son los que yo creo que se sienten dentro de la universidad. Entonces, con cualquier cosa intentamos apuntarnos y los alumnos lo estamos intentando incentivar, pero al final te das cuenta que no sé por qué no hay ese feedback. Perdóname que voy a cambiar el tercio un poquito, ¿vale? Para que no se nos pase, aunque lo vamos a temas más generales. Voy a tratar el tema de género, ¿vale? Me interesa vuestra experiencia, pero me interesa vuestra percepción. María José cree que no hay un problema, que si eres una mujer capaz... Yo no lo he observado. Vale. A mí me cuesta creer, viendo los datos y la estadística, por ejemplo, en áreas como la de Campi, en la ingeniería, donde solamente hay en torno a un 20% de alumnas, o como esta mañana contaba Pilar Dorado, ¿no? Ingeniera y experta en motores y demás, me cuesta creer que sea una cuestión solo de valía, porque entonces estaríamos diciendo que las mujeres somos más torpes, porque si no entramos en... ¿Somos más qué has dicho? Más torpes, quiero decir, porque si depende, el éxito profesional depende única y exclusivamente de tu capacidad y las mujeres no hemos alcanzado los niveles del hombre, es que somos más torpes. Hago este silogismo, no lo sé. A mí me cuesta entenderlo, o lo que leo me hace pensar que la estructura social, las mochilas culturales, nos han llevado, nos han construido a las mujeres por un camino determinado. Yo soy periodista, estudié periodismo porque era una carrera que empezaba, o sea, que se veía, ¿no? Como, bueno, la comunicación es igual que el cuidado, ¿no? Y las químicas, bueno, pues porque históricamente y sobre todo porque hubo un referente muy importante, que es Marie Curie, hay una referencia, entonces era fácil identificarse, ¿no? Eso es lo que dicen los sociólogos cuando estudian y los antropólogos cuando estudian nuestro comportamiento, que no es una cuestión solamente de mérito, por supuesto que lo es cuando llega. O sea, una persona que no sea capaz no debería de llegar, pero es que hay personas capaces que no llegan porque hay pesos que tiran hacia abajo. Pero a lo mejor no es por ser mujer, es porque hay competidores que tienen un poquito más beneficiados por personas que están arriba. Pero entonces, eso también se puede percibir así. Claro, porque el sistema a lo mejor, bueno, cuesta, o sea, yo hablo solamente con datos, y los datos dicen que según ese razonamiento somos más torpes porque no conseguimos llegar. Si aplicamos el comportamiento de que hay algo no,
hay una cultura y una historia, una tradición que ha mantenido a las mujeres en el entorno de lo doméstico y no de lo profesional, todavía no hemos alcanzado, independientemente de que la situación legal, o sea, la realidad jurídica es que existe una igualdad formal. Una niña, mi hija, puede estudiar lo que quiera, pero luego hay unas circunstancias, un entorno. Es como pensar que un chaval del barrio de Las Palmeras va a ser cirujano cardiovascular en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. A ese chaval del barrio de Las Palmeras le va a costar más, y no es porque sea menos capaz, es que tiene una realidad diferente, ¿no? Es más difícil para un chaval de Las Palmeras. Esta universidad tiene un programa social, de hecho, que por su compromiso social trabaja directamente con su entorno y con barrial. Esto es por contextualizar el tema de género. Por eso os pregunto un poco cómo vivís vosotras esa realidad en áreas muy diferentes, que efectivamente el área de medicina ha sido un área, y bueno, aparte de que las mejores notas las tienen en los bachilleratos las niñas, esto está en lo de la tijera, efectivamente llegan las mejores. Oye, qué curioso que por el camino nos vamos cayendo. Hasta ahora, yo creo que será hasta ahora también. Yo creo Bueno, que sí, las cosas evidentemente son las políticas yo hoy de he género tenido las que alumnos, están consiguiendo. llevo 2 días dando clases y les canto entre todas las mujeres, porque hay un chico y todas las demás mujeres. Claro. Quiero decir Pero que seguramente dentro de 10 años, cuando veamos al jefe de servicio en el hospital, será un hombre y costará más ver a una mujer, o no, o estaremos cambiando gracias a las políticas de género, estará cambiando las circunstancias. Me gustaría un poco que me valoraseis vuestra vivencia, vuestra percepción, sobre todo de las que vienen por detrás. Y esta mañana hemos estado sentada yo en esta universidad hace 19 años y me parece que había una decana en ciencias de la educación y poco más. Y ya pues, eran 10 y había 6 mujeres y 4 hombres. O sea, ya hay más, se está llegando, evidentemente, eso es gracias, evidentemente, a la lucha feminista y a las políticas de género. Sí, yo soy del área de química analítica. En química, cuando empezamos en la carrera, que además es la promoción del 74 al 79, estoy hablando ya de hace bastante tiempo, el 50% eran hombres y el 50% mujeres. Cuando luego después desarrollé mi carrera profesional en el departamento de química, es que es un área que es muy particular y yo creo que es bastante rara, entre comillas, dentro del mundo, incluso de química, porque química analítica han predominado casi siempre las mujeres, mientras que en química, por ejemplo, orgánica, predominaban fundamentalmente los hombres, o en química inorgánica. Entonces yo me encontré con un departamento en el que el número de mujeres siempre ha sido superior, y hablo ya de funcionarios y a todos los niveles, desde que estuve haciendo la tesis, después profesor titular, catedrática, siempre han predominado las mujeres en el departamento. Entonces yo no me he encontrado con los problemas específicos como son de otras áreas, porque yo cuando empecé a estudiar tenía compañeras del curso de orientación universitaria que estudiaban en ingeniero agrónomo y era una persona, una mujer la que estaba en la clase. Entonces que mi vivencia en ese aspecto ha sido como bastante anormal dentro de los años que he vivido. Es verdad que el número de catedráticas, por ejemplo, el que llega, es verdad que el número de estudiantes cuando terminan la carrera, incluso cuando llegan al doctorado, hasta los 32, 35 años, el número de mujeres iguala a los hombres o incluso lo supera en determinados ámbitos. Pero es verdad que luego se quedan muchísimo por el camino, ¿no? Y entonces ahí sí que veo yo un problema de género en el sentido de que hay mujeres que renuncian a lo mejor a la carrera investigadora porque tienen que salir fuera, en ese momento tienen una pareja, deciden tener hijos, entonces un poco se sacrifica porque ya no siguen todos los pasos que hay que seguir para luego integrarse en la universidad. Yo sí que veo, porque si no, no se explica. Hombre, se explica porque antes había menos mujeres, ¿no? Pero es verdad que aunque el número, por ejemplo, que llegan al más alto nivel, digamos, de catedráticas, están alrededor ahora del 20%. Es verdad que ha ido aumentando desde hace 20 años, ¿no? Estaba entre el 12 y 15% y ya está en el 20%. Pero sigue habiendo un problema y
yo no sé si lo que hablábamos de la tijera, eso en un momento cambiará, porque yo lo que sigo percibiendo, que cuando en una pareja los dos profesionalmente van hacia adelante, si en un momento determinado, por las circunstancias, alguien tiene que renunciar, siempre renuncia la mujer, por lo menos en el ámbito que más cercano que yo he vivido, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que cada vez menos, que la mujer que quiere, obviamente, que quiere seguir hacia adelante, lo tiene a lo mejor no tan fácil, ¿no? Pero cuestiones de género que yo he tenido problemas a lo largo de mi carrera. En el momento que yo decidí tener hijos, la palabra conciliación no existía. Entonces yo he tenido 3 hijos y compaginar todo, la docencia, la investigación, porque es verdad que las políticas luego están ayudando mucho. Ahora se pide un proyecto, tienes un hijo, ese año no te cuentas, pero en la época que yo hacía, eso, conciliación no existía la palabra, ¿no? Eso lo he oído mucho tiempo después. Entonces, pues evidentemente era muy duro seguir, ¿no? Era muy duro seguir y sobre todo cuando a lo mejor tu pareja pues económicamente estaba bien, entonces te decían, pero es que, ¿por qué sigue hacia adelante, no? Entonces, sí es verdad que se ha cuestionado, la mujer lo ha tenido más difícil hasta ahora. Yo ahora mismo quizás veo que sigue teniendo bastante peso dentro de la familia el trabajo de la mujer, ¿no? Que todavía a lo mejor en muchas parejas no se ha llegado a la igualdad, ¿no? Por un problema de educación, pero lo hemos tenido más difícil. Por lo menos lo hemos tenido que currar mucho durante una época determinada, ¿no? Sí, a ver, yo me siento afortunada en el sentido de no he sentido ese sesgo ni en mi familia ni culturalmente. El hecho de que yo decidiera estudiar ingeniero agrónomo, a ver, el sesgo era positivo, se valoraba como una carrera de chicos valiosos. Entonces, para mí era un plus, porque yo podía acceder a eso y la pude acabar. O sea, que yo me aproveché de ese sesgo del valor que tiene o que la sociedad ha dado a todo lo masculino. Es cierto que luego vine a Córdoba y en mi departamento, mi unidad de edafología, pues con todo el personal que tenía alrededor, los jefes, profesores e investigadores consolidados, chicos, la carrera se acababa para las chicas más o menos cuando acababan la tesis, por lo difícil que es conciliar maternidad con una carrera profesional. Y yo, en ese sentido, tuve mucha suerte. El trato dentro siempre fue muy igualitario. Yo me pongo como ejemplo de puedes consolidar tus sueños, puedes hacer lo que quieras. No he tenido en ese sentido, no he sufrido trabas, ¿no? Sí creo que cuando ya has hecho tu tesis o estás acabando tu carrera, existe esa traba de la maternidad o de la conciliación. Las políticas han ayudado mucho, pero yo también creo que somos mujeres y la parte emocional y femenina también nos apetece vivirla, disfrutarla, y hay veces que es una elección y prefieres o durante un tiempo lo uno a lo otro, ¿no? Entonces creo que ahí todavía queda mucho trecho para permitir y favorecer que las mujeres sigan trabajando. Se pueden hacer todavía muchas cosas y es necesario, yo creo. Luego también creo que hay un sesgo a la hora de lo que comentabas de las niñas pequeñas, el por qué eligen unas carreras o por qué no son ingenieras o no, sobre todo las carreras tecnológicas, ¿no? Y creo que hay un sesgo social y cultural muy importante. ¿Conocéis el caso de John y Jennifer que hicieron en la Universidad de Yale? No sé si fue al principio del 2003 o 2005, y elaboraron un currículum que es exactamente igual, pero le pusieron el nombre de John y el nombre de Jennifer y lo mandaron a varias universidades, ¿no? Públicas, privadas, de distintas regiones de Estados Unidos, y a que lo evaluaran investigadores e investigadoras.
¿Los resultados qué fueron? Pues que solamente el nombre ya introduce un sesgo y era significativamente mejor el del chico que el de la chica. Sin embargo, no había sesgo ni en el tipo de universidad que lo había evaluado, ni si era investigador o investigadora. Es decir, hay algo dentro de nosotros como personas que admira, valora, es algo oculto, que yo creo que está en lo masculino, o en las aptitudes masculinas. Yo tampoco quiero diferenciar, creo que hay unas aptitudes muy masculinas, ¿no?, respecto a las femeninas, y en este caso representado por mujeres. Y eso hay estudios que también lo dicen, que entre ya los 6 o 8 años ya las chicas no se consideran tan valiosas como los chicos. Y hay mucho que hacer todavía, tanto en las pequeñitas, en las futuras generaciones y, por supuesto, en las chicas que están estudiando ahora en la universidad, en su acompañamiento, en que nosotras, si hemos llegado hasta aquí, podamos servir de ejemplo positivo para que ellas, bueno, pues cuando tú tienes que iniciar una carrera y vas detrás de alguien, todo es más fácil, ¿no? Parece que tú no estás sola, estás acompañada. Entonces necesitamos ese acompañamiento, ese apoyo en la espalda, ese empujón a las niñas que tenemos, a nuestras estudiantes, ¿no? Y otra cosa más importante, que esto no es cosa de mujeres, que esto es cosa de mujeres y de hombres, y que es de responsabilidad de todos, porque hay veces que lo llevamos a nuestro terreno porque somos las que queremos avanzar y progresar, pero que esto es un problema social y de todos, de los chicos y de las chicas, o de actitud más masculina o actitud más femenina. Ángeles. Pues a ver, yo creo que sí que es un problema social y vamos, yo lo he vivido en menor grado que generaciones anteriores a la mía, pero dentro de distintas perspectivas yo creo que lo he vivido, lo vivo y posiblemente durante unos años lo seguiremos viviendo. Pongo ejemplo, a ver, tampoco voy a poner ejemplo a nadie, de mi propia vida. Bueno, terminar la carrera, hacer la tesis, yo tomé la decisión de irme al extranjero porque, bueno, ahora sí que es verdad que las políticas nos acompañan a nivel social, pero el grado de exigencia, que es que ya para conseguir algo tienes que hacer ya el pino con la oreja, prácticamente, y lo siento por la expresión, pero es así. Por ejemplo, tema de internacionalidad. Antes no se pedía con tanta seguridad, ahora tienes que cerrarlo y volvemos al tema de acreditaciones, conseguir postdoctorales de prestigio, etcétera. Eso ya es una decisión que tienes que tomar en un momento de tu vida en el que prácticamente se unifica cuando tienes que formar una familia y tienes que elegir. Yo retrasé mi maternidad porque, me pongo de ejemplo a mí, por no poner a nadie, porque me voy al extranjero, me voy a otro país yo sola, o en este caso, ahora voy a poner este ejemplo, en mi caso tomó la decisión mi marido de acompañarme y de renunciar para venirse conmigo. Otras de mis compañeras nunca se fueron, porque eligieron ser madre, porque tienes 30 años, una edad que te puede considerar bien para ser madre actualmente, entonces pues no se fueron, no se iban a ir solas. ¿Cómo lo criaban? ¿Cómo lo tenían? Sin embargo, muchos de los hombres, muchos de mis compañeros, sí que se fueron. Ellos no tienen edad, por ejemplo, para ese tema, ni tienen esa obligación. Entonces, yo decidí retrasarla, tener distintos postdoctorales de prestigio a nivel nacional y demás, y eso era exigencia. Si tú pedías una Juan de la Cierva, una caja, era cada 2 años te tenías que evaluar. Entonces, el grado que se te exigía era tanto que tú no te podías plantear tener un hijo, aunque te dieran 1 año, porque un hijo lo tiene el año, pero luego va a cumplir 2 también. Entonces, son decisiones que se toman, pero que tienes que elegir. Y yo sí me daba cuenta que conforme iban pasando mis etapas postdoctorales, iba consiguiendo postdoctorales más prestigiosas, las mujeres cada vez éramos menos. Yo es que llegaba a trabajar en proyectos, varios proyectos, solo con hombres, yo sola, era la única mujer. Lo he vivido más en los centros de investigación que en la universidad, porque en la universidad sí que, por ejemplo, por lo menos en nuestra área, en veterinaria, el porcentaje de catedrática es mucho menor que el de catedrático. Pero es que en los centros de investigación, allí no es que da docencia, mientras allí o investiga y te sacrifica y tienes tanto tiempo o no tienes nada. Entonces, sí que los jefes de los distintos grupos, los IP de los proyectos, todos eran hombres. Entonces, durante muchos años he trabajado con hombres.
Ahora, gracias a la política, yo soy una afortunada. O sea, ahora mismo mi marido y yo tenemos el mismo tiempo de baja maternal. O sea, soy una afortunada, pero lo digo con la boca bien grande. Entonces, puedo dedicarme a mi hija y mi marido puede dedicarse a su tiempo con su baja fraccional. Y ahora, por decir algo de la Universidad de Córdoba, que no he visto en otras universidades, es, por ejemplo, te da un mes más de conciliación familiar y luego te hace una descarga de crédito en la docencia para que puedas seguir con la investigación, porque si no ya me contaréis a mí cómo puede llevar, por ejemplo, en mi caso o en el de otras compañeras, que yo por no hablar de nadie, 3 proyectos de investigación, varias tesis doctorales, un niño, la docencia, es que ya dices, madre mía, ¿de dónde saco el tiempo? Entonces, es una iniciativa de la Universidad de Córdoba que me parece acertadísima, el descargarte un poco de docencia para poder llevar a cabo esos proyectos, porque si no tienes que pedir ampliaciones, es que es imposible, hay gente que depende de ti. Entonces, por eso he dicho que lo he visto en personas de otras generaciones, porque es evidente, por lo menos en veterinaria, el porcentaje de catedráticas, el porcentaje que sigue. Lo he visto en personas de mi generación que han tenido que elegir en seguir o quedarse y formar una familia, sobre todo cuando no hemos tenido que ir al extranjero, porque yo soy de la generación del 2011-2012, plena crisis. Entonces, o sigues y te vas al extranjero o te quedas. Y ahora pues también lo estoy viviendo desde otras perspectivas, pero lo estoy viviendo más que nada porque lo que tenemos que, como ha dicho Campi, incentivar un poco con el ejemplo de que se puede y que las políticas ayudan. Entonces ahora lo que tenemos es simplemente que dar ejemplo. Yo entiendo que ahora tenemos las circunstancias a nuestro favor, las políticas a nuestro favor y bueno, pues tirar para adelante y a partir de ahora yo creo que sí que veremos una mejoría. Sí, no Espero. separan esas políticas, ¿no? Claro, y si hacemos que, como dice Campi, que para mí es lo más importante, las mujeres estamos concienciadas en nuestra situación porque todas lo vivimos, pero concienciar a los hombres. Vamos, para mí es algo básico, porque si ellos no ven la problemática, hombre, a mí me han llegado a preguntar si me iba a coger mi baja maternal completa. Digo, no, ya te lo diré. O sea, y evidentemente me la pregunta un hombre, no me lo ha preguntado una mujer. O sea, eso se sigue todavía preguntando y en muchos trabajos, ahora como hay una igualdad en las bajas maternales, ya no te preguntan si piensas tener hijos. Antes se los preguntaban a las mujeres, no se los preguntaban a los hombres. Pero es que parece que el problema es nuestro. Claro, María José, por eso... María José interviene en este sentido y os planteo la última pregunta, que nos queda una ronda y tenemos que acabar. Yo igual que Sole, también es una especialidad en la que hay muchas más mujeres. No muchas más catedráticos de medicina mujeres, que somos pocas. Pero yo creo que también ahí, por ejemplo, cuando nosotros ofertábamos hacer la tesis doctoral, mayoritariamente venían mujeres. ¿Por qué? Porque el laboratorio de microbiología, el laboratorio en sí, atrae más a un trabajo un poquito más femenino, entre comillas. Ay, por eso yo no sé, en mi caso, nosotros somos 2 mujeres en un departamento donde había 6 hombres, pero en ningún momento yo he notado eso en mi compañera cuando yo no tengo hijos, entonces no puedo hablar de bajas maternales ni nada. Para mí ha sido más fácil, obviamente. He contado con mi marido, que también era profesor, que además me ha ayudado mucho. Y de hecho, pues yo he ido un poquito más adelante y él ha tenido su apoyo, pero el apoyo suyo y el de mis compañeros. Pero quiero decir que en ese caso las chicas, las doctorandas que nosotros hemos tenido, después a lo mejor es que en medicina es diferente, prefieren tener una parte asistencial que una parte de investigación, y entonces hoy quizás sea diferente, pero en aquel momento muchas sabían que iban a hacer la tesis y se iban a dedicar a otra cosa que no fuese la docencia o la investigación en sí. Pero yo creo que también la mayoría de los jefes de servicio pueden ser hombres hoy, o algunas también pueden ser mujeres. No sé, yo no he notado en ese caso, que sí que obviamente algunos han tenido que renunciar, pero quizás con el apoyo de la persona que tiene al lado podría haber llegado un poquito más lejos, creo yo. No, hay sesgos importantes, ¿eh? Escuché desde el Ministerio a la representante, que ahora están sacando estadísticas, la primera vez que daban Ramón y Cajal, que ya bastantes pocas chicas lo solicitan respecto al número de chicos, y las chicas que conseguían la Ramón y Cajal
era el porcentaje respecto a las solicitantes, era bastante más bajo que el de chicos. Indagaron mirando y lo que hicieron fue pasar a poner tribunal paritario, porque el tribunal era, por supuesto, investigadores. Y en 20 años esos números han conseguido igualarlos. Entonces, bueno, pues da idea de que se pueden hacer cosas, se puede mejorar mucho. Evidentemente, las solicitudes de las chicas son inferiores a las de los chicos, pero ya el porcentaje de chicas que consigue la Ramón y Cajal es igual que el de chicos. Y bueno, pues hay cosas que si se indaga, se estudia y se identifican los problemas, se puede ir poniendo soluciones a todo y ayudando. Os lanzo la última pregunta, ¿vale? Y la hacemos, si queréis, otra vez en este orden, ¿vale? Esta es muy breve, lo breve o larga que queráis, pero tampoco es como sabéis, esto va dentro de un documental sobre el 50 aniversario de la universidad, y nos gustaría que nos dijerais dónde veis a la Universidad de Córdoba dentro de 50 años. No me digáis como Eugenio me ha dicho, me apaño con verla. Muy buena respuesta. Que fue la mejor respuesta. Sí, la mejor respuesta. Me apaño con verla. Pero no, ¿dónde la veis o dónde os gustaría que estuviera la Universidad de Córdoba dentro de 50 años? Y empezamos por Soledad. Ya sabéis, contándolo entre vosotros. Bueno, a mí me encantaría que ahora mismo que a nivel de investigación es un referente, fuera un referente a nivel internacional, o sea, estuviera entre las primeras a nivel internacional. Que a nivel de alumnado, evidentemente, tuviéramos tan buena docencia que los alumnos eligieran venir aquí como un referente también. O sea, si voy a soñar, me gustaría que fuera realmente... Creo que tiene mucho potencial la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba, desde el inicio, que yo realmente lo he vivido todo el tiempo, o sea, porque toda mi carrera se ha desarrollado aquí. De hecho, dentro de 2 años voy a celebrar mi 50 aniversario dentro de la universidad, con lo cual vamos un poco a la par, ¿no? Entonces he visto cómo ha ido evolucionando, cómo quizás lo que tú hablabas del dinamismo de gente, de profesora joven, ahora mismo otra vez se está renovando, entonces yo creo que también es otro empuje que puede venir, ¿no? Y yo creo que está en el camino de seguir avanzando y ser referente, ¿no? A nivel tanto de investigación como de docencia. Me encantaría que fuera así. Pues sí, Sole, yo creo que ese es el sueño, ¿no? El sueño y la misión de la universidad. Generar talento, buscarlo, sacar de nuestros alumnos todo ese potencial tan rico que tienen, que yo creo que tienen mucho más de lo que nos imaginamos. Lo que pasa que yo creo que hay veces que yo muchas veces me pillo pensando que quiero sacar lo mismo que tengo yo y su potencial y sus habilidades son otras, distintas. Ahí yo creo que nosotros, yo, es como que hay veces que me pido más actualización para poder entenderles, ¿no? Generar talento, exportarlo, transferencia al sector, a la sociedad, que para eso, bueno, pues estamos, es nuestra misión como universidad. Y a mí sí me preocupa un poquito y son toda la cuestión de la parte humana. Creo que es muy necesario con los tiempos que vienen. Nos va a venir una universidad que a lo mejor ni conocemos, ¿no? Por toda la investigación novedosa de biología molecular, de biotecnología, toda la inteligencia artificial, el uso de datos. Creo que es muy necesario en todo eso nuevo que nos va a llegar fomentar valores éticos. A mí eso me preocupa. Y creo que hay que reforzar esa... que todos seamos conocedores de esas normas que nos permitan a todos funcionar
de manera que tengamos una convivencia agradable entre nosotros, el sector y con lo que estamos haciendo, ¿no? Que la ciencia se está metiendo en campos desconocidos, pero que yo creo que tenemos que tener unos principios básicos para saber avanzar. Y nosotros como investigadores, la carrera científica es muy competitiva y hay veces que se rayan, que pisamos líneas de puntos rojos, ¿no? Y que yo creo que ahí hay que tenerlo como muy presente, el rescatar y el fomentar y tenerlo muy presente, los valores éticos y la componente humana. Creo que me gustaría ver una universidad muy de trabajar en grupo, que ya lo hacemos en proyectos nacionales, internacionales, somos muy diversos, trabajamos con gente de distintas razas, religión, edad, y tenemos que tener ahí, yo creo que, a mí me gusta llamarlo la inteligencia emocional o las habilidades estas que llaman soft, que no han tenido tanto valor hasta ahora y que creo que son más femeninas y que creo que hay que rescatar y poner en valor, ¿no? Saber negociar, saber esperar, saber escuchar, hacer grupos, ser generoso y que cada vez más en los grupos y en los trabajos que estamos haciendo de investigación son cada vez más transversales, necesitamos más de otros y a mí esa componente humana me preocupa y creo que hay que reforzarla y tenerla, transmitirla, enseñarla, practicarla, porque como investigadores creo que estamos funcionando muy bien, ¿no? Y deseo lo mejor y que sigamos en este camino. Pero la parte humana creo que deberíamos poner ahí, no olvidarla. Sí, también el servicio a la sociedad, ¿no? Que al final nuestra investigación, ponerla al servicio, ¿no? Transferir, que es lo más importante, ¿no? Pues yo estoy un poco en el hilo con vosotras. Con respecto a la parte de investigación, pues evidentemente tenemos una trayectoria, estamos bien posicionados, ha habido mucha inversión en unas generaciones que, como estamos hablando, se fueron al extranjero, que han venido con contactos que se les exige, entonces yo creo que se va incluso a abrir más todavía, entonces todo eso es algo positivo y se puede potenciar. Dentro de la parte internacional, a mí me gustaría, que a lo mejor ahora no lo veo tanto, pero puede ser por desconocimiento, ¿no? Antes yo me acuerdo que cuando estaba haciendo la tesis sí que veía un componente más solidario, no sé por qué. Ahora estoy viendo como que se está perdiendo las colaboraciones con Sudamérica o incluso con África. Me da la sensación, a lo mejor me estoy equivocando, que viene mucha gente, por ejemplo, a hacer máster y demás y luego no continúan con doctorado, y antes yo creo que ahí teníamos más aportación. Puede ser una perspectiva mía, pero es una sensación que me da, que creo que se podría incrementar todavía más, porque de hecho la Universidad de Córdoba siempre se ha caracterizado también por eso, ser una puerta, por ejemplo, para Sudamérica y Centroamérica. Entonces deberíamos, yo creo, que abrirla un poquito más. Y eso, potenciar eso, y lo que sí que ha dicho Campi y lleva toda la razón del mundo, cuando hay tanta competencia, a veces pues perdemos un poco el norte y lo perdemos dentro también de nosotros mismos, de nuestros departamentos, de nuestras cosas. Todo eso sí que no se debería perder, lo que sería la parte, digamos, ética y moral, y para eso yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo y la propia universidad también debe hacerlo. Creo que lo está haciendo, potenciándolo un poco. Y poco más, o sea, creo que la perspectiva que lleva es buena, está posicionándose bien, muy bien dentro del panorama nacional. Lo que tú has dicho tiene mucho potencial, y sí que es verdad que la parte internacional está ahora mismo, yo creo que no todo lo bien posicionada que se debería con respecto a otras universidades, entonces pues cuestión de tiempo también. María José, ¿qué rato? Pues yo creo que Córdoba es un referente, y es un referente desde la universidad, desde el Hospital Universitario Reina Sofía, que también es universitario, y yo creo que Córdoba va con esa inercia. Yo creo que ahora van a entrar savia joven, como ha dicho Sole, y que tienen la misma ilusión que teníamos nosotros cuando llegamos. Hablo por mí, que ya digo que fui la primera en llegar.
Entonces, eso lo estoy percibiendo quizás en algunas facetas en que la parte de investigación está más potenciada que la parte asistencial, pero en definitiva una se nutre de la otra. Está ahí lo que es el Instituto de Investigación, que se nutre de la universidad, y la universidad está también en el Instituto de Investigación. Yo creo que Córdoba está brillando, va a brillar y brillará como brilló en su momento, ¿no? O sea que yo creo que estamos en esa inercia con este bagaje que ya no es poco, ¿no? O sea que el que llegue donde va a llegar es porque empezó como empezó y ha ido creciendo, y yo estoy convencida de que Córdoba es un referente ya, y lo será en los 50 años próximos seguro.